Está con nosotros Paola Palavecino, abogada, Ana González y Diana Benítez, que son madres afectadas. Bienvenidas. Gracias. Yo soy la abogada de las madres. Sí, correcto. Sí. Pues Ya pasé esa pasaste, etapa, pero sí. pasé también. Bueno, no ¿por dónde arrancamos? Contando las historias. Vamos a escuchar la historia de Ana, que me quedé anonadado. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, yo denuncié violencia y a causa de eso, como motivo de venganza, me arrebatan a mis hijos. Justamente por medio de una de las defensoras, Edita Roa. Como medida cautelar, le toma a ella y me aleja totalmente de mis hijos. Y le ¿Cuántos da hijos son? ¿Dos? tres. ¿Tres? Y le da custodia a mi expareja que salió de del calabozo. ¿Tu expareja estaba preso? Claro, por tu denuncia de violencia. Claro, Ah. sí, Ah. sí, así mismo. Luego, ¿Bajo un qué mes, argumento pasa eso? bajo el argumento justamente como estaba hablando la anterior señora, que estaba loca, que no podía, ni yo no tenía paciencia por mí misma y no podía cuidarle a mis hijos. Entonces, por ese motivo, me saca. Eso dice la defensora. Sí. Ana, Algo- pero antes de eso, vos denunciaste un hecho de violencia. Sí, desde ¿Qué el pasó? 2021. Él te pegó y ahí termina el calabozo. ¿Con el calabozo cómo fue? Lo que me dijo la fiscal en ese momento fue que generalmente pasan una noche en el calabozo, ya que no hay prueba de sangre. Ah. Si es que es así algo... ¿Y qué te había hecho él? Por eso vos le denunciaste. Bueno, lo que pasa es que él me agarra la cabeza, el cabello entre la oreja y me pone por la pared. Entonces, como estaban presenciando mis hijos, dije, hasta acá, ya del 2021, él me venía violentando. Y dije, no, acá terminó y decidí hacer la denuncia. Ok, hiciste la denuncia, a él lo detienen. ¿Y Sí. después? Lo sueltan. Bueno, Lo sueltan y le dan la custodia de mis hijos. En 24 horas le sueltan. Y mientras él está en el calabozo, hace nomás una llamada a los parientes de ella y le dice que no le entreguen más a la criatura. Entonces ella ya no puede entrar ni en su casa ni a las criaturas y eso avala a la defensora de la niñez. Le cuenta a ella todo esto y la defensora de la niñez hace como si fuera que no ocurrió nada. Ahora, a mí lo que me sorprende es que al final vos tenías un abogado y ese abogado Sí. se te pone en tu contra. En mi contra y me tira al fuego totalmente. En mi juicio de restitución, yo bajo desesperación y amenazas y bajo pecando de inocente, yo firmo un acuerdo. En dicho acuerdo había sido, le entrego total custodia al padre y me quedo yo con un relacionamiento. Pero no Eso te hizo leíste, firmar tu no abogado. leíste. Eso me hizo... ¿Tu no, abogado? Lo que pasa es que yo era la loca, yo era todo, yo no podía ni hablar, yo no podía ni moverme en casa. Pero espera, ese acuerdo te hace firmar el abogado que vos contrataste. Sí. Y ahí decía que todo a cargo del padre y Sí. que vos vas a tener un Quedó con relacionamiento. exactamente. Ana, pero cuando él sale del calabozo, ¿ustedes en algún momento retomaron la relación o no? ¿No? ¿Y No, cómo no. fue para que él te convenza y lleguen a firmar ese Claro, papel? fue el 25 de septiembre en mi juicio de restitución. Ah, ok. Si bien pasó esto el 1 de septiembre, yo me llamé a silencio hasta el 25 de septiembre, que fue en mi juicio de restitución. Ujú. Pensando vos que te iban a devolver a Pensando las que me iban a criaturas, devolver. vos firmaste los papeles. Claro. ¿En algún momento alguien hizo lectura de ese documento? No. ¿Ante Nada, quién no. Es firmaste? que le decían, Sí. firmá porque te va a ir peor. Sí, pero ¿ante quién firmaste? La defensora del niño. Ah, ¿y quién le decía lo de firmar porque te va a ir peor? ¿Y la defensora o quién? No, Su abogado. la abogado. Dios mío, el abogado. Entonces, Propio abogado. El propio abogado, digo, frente a todo, frente al Paraguay prácticamente, es el que me echó al fuego, que me condenó hasta este momento. Y puedo decir que justamente junto con la jueza que me tocó esa vez, Ingrid Jambay. Ok. Y claro, una consulta más para la abogada. ¿Acaso el juzgado, los magistrados no tienen un poco de, no sé si sentido común siquiera? Porque ¿cómo es que vos, hay una persona denunciada por violencia y a él le das las criaturas? O sea, le das a los chicos. ¿Cómo En el funciona ámbito de la eso? niñez, lo que yo estoy viendo a través de todas estas denuncias que pusimos por todos lados, vamos a contar después. Parece que lo que prima es, ¿verdad? Que le entreguen nomás al papá. No importa si él es agresor, si le pegó, no les importa nada. Porque
no tienen una mirada integral del contexto. Entonces ellos piensan que porque es el papá va a estar con el papá, van a estar bien, pero no es así. No, No ven, le están diciendo, todas las mujeres le dicen me pegó, me maltrató, enfrente de los hijos. No, y por eso te digo, usan el argumento, ¿no? La mamá tiene problemas mentales o de comportamiento. Hay que alejarlos de ahí. Pero le llevan con una persona que está denunciada como violento. Entonces, ¿cuál es la garantía de que van a estar bien ahí y no con la mamá? O sea, no es que le llevan a un punto neutral, ponele, o con la abuela o con la tía. Siempre eligen una parte. Es que no tiene lógica, porque cuando ellos le entregan los niños al padre, el padre generalmente ya tiene una denuncia policial. Otros sí que ya fueron condenados. Otros ya se fueron a prisión por violencia doméstica. Sí, la mayoría hasta puede de los ser, ¿verdad? casos. Aún así, le entregan los niños a ese papá. Aún así. No ven, no quieren ver, no quieren escuchar. A los tíos, a otra persona, sí, No porque les justamente importa, no les importa. Y a veces el Porque abuelo, papá como en el pide caso... también, porque en medio de la pelea, ¿verdad? Con la mamá. Lo que pasa Sí. es que la ley dice, si no está mamá, es con papá. Más o menos así te dice, ¿verdad? Los que tienen prioridad son ellos. Ah. Pero tiene que haber una mirada integral, porque vos no podés ser juez y mirar solo un artículo. Claro. Tenés que verlo como nosotros le llamamos en menéutica, o sea, de forma integral, transversal. Y no, Hay- vos buscar el bien del niño, Sí. del menor. Ese es el objetivo de un juzgado, me supongo, ¿verdad? Pero el de ella, por ejemplo, es fatal. Aparte del abogado que le hizo firmar eso, ¿verdad? Es fatal porque ella comenta, ella le dice al juzgado que viven los niños, siempre vivieron con ella, que ella les cuidó, nunca estuvieron separados. Pero el juez es el que tiene que velar los derechos del niño, no importa ya la mujer, vamos a ponerle que no nos importa, pero Claro. sí el niño porque estamos jugando a la niñez, porque ellos así dicen todo, lo que importa es el niño. Ah. Se supone Pero ¿y cómo si tu mamá te cuidó toda la vida y después le hacen firmar a ella un acuerdo que solamente le puede ir los sábados? Eso no es velar por la No es integridad de los los niños. sábados de 2 a 6 de la tarde con 40 grados de calor bajo un mango donde ella no puede ir ni siquiera al baño. Claro. Vamos a entrar en el caso de Diana, que hace un año casi y medio que no le ves a tus 5 meses chicos. Que no le veo a mis hijos. A mí me quitaron por una denuncia falsa que hizo mi papá y ayudado por una defensora, Daily Acuña Torres, que le dio la guarda a él. Le dio la guarda, comunicó al juzgado 33 días después, cuando la ley decía que tenía que hacerlo 24 horas. Cuando yo me fui a hablar con ella, después de que ella haya dado la guarda, me dice que ese documento era nulo y yo le reclamé un problema de fecha porque Pero- ella hizo con una fecha anterior a la fecha de audiencia que tuvimos. Diana, ¿por qué tu papá hace la denuncia contra vos? Él se va a alegar que yo soy una persona que no está con todas sus facultades mentales. O sea, todas son locas, Todas somos evidentemente. locas. Todas son Y locas. aparte de eso, que era una persona precaria que vivía en un lugar precario. ¿Cuál era la relación con tu papá y de tu papá con tu hijo en este caso? ¿Cómo era? Ellos se habían quedado en la casa de él, yo vivía en la casa de él. Y cuando yo me mudé a otra casa, mis hijos fueron conmigo, yo quedé embarazada de mellizos. Mi embarazo era de alto riesgo. Entonces yo empecé a internarme constantemente durante los 8 meses de embarazo que tuve. Y como yo le pagaba a mi media hermana para que le cuide a mis hijos, ella era la niñera de ellos, Estamos hablando de los de 9 y 7. de los de 9 y 7. Aparte están los mellizos. Tengo mellizos. Ajá, Los mellizos están con ella. ajá. ¿Y qué Después, pasó? Sí. Bueno, yo le llevaba a ella a los niños, mientras yo me iba a trabajar, le dejaba en la casa del abuelo, que le cuide a mi media hermana, le pagaba a ella por los servicios de niñera. Cuando yo empecé a internarme y compañía por mi embarazo, él me dice, déjalo nomás acá que están bien, hasta que vos superes toda esta etapa difícil del embarazo. El papá. Mi abuelo. El abuelo. Mi papá. ¿Y el papá? Sí. El abuelo. El papá, ellos nunca Nunca yo madre apareció, soltera. no. Ok, perfecto. Entonces se quedaron con él ahí. Igual yo me hacía cargo de todos los gastos de mis hijos. Cuando yo le quise retirar a ellos la primera vez, ella me había amenazado de que me iba a quitar los niños, que ella habló con la directora, que ya vio el abogado y que me iba a quitar. ¿Por qué? Entonces, bueno, yo para no entrar en disputas y en peleas, acepté lo que él me propuso en ese momento, que era de lunes a viernes ahí, porque él tenía la escuela a cuadras de la casa de él, fines de semana conmigo. Así lo hicimos un año. Pero ¿qué pasó en ese año? Ellos empezaron a pedirme más plata, más plata, más plata, más plata. Ya no eran más 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 1.000.000, 2 millones. Entonces ahí a mí ya me desespera, porque yo ya entraba en deudas
ya debía Claro. por todos lados, pues no podía hacerle faltar a ellos la plata que ellos me pedían, porque si no ya era problema. Y ahí fue que yo le dije, dame nomás a mis hijos, ¿verdad? Yo voy a pagar una niñera con lo que te doy, me sobra. Los niños eran la gallina o los huevos de oro en todo caso, ¿verdad? Porque mediante ahí- los chicos ellos tenían plata. Bueno, y ahí empezó el problema, porque él me dijo que no, y ahí yo me fui a la Ciudad Mujer a pedir asistencia para sacarle a mis niños de ahí en un ambiente sano, sin violencia, porque ellos eran personas que te gritaban y todas esas cosas. Entonces, para evitar eso, yo me fui a Ciudad Mujer a pedir ayuda. Ciudad Mujer me derivó a la defensoría, caí con una defensora Celeste Rojas. Ella nos llama a una audiencia con mi papá y mi papá se va. Y en la audiencia fue el 16 de junio del 2023. Él se presenta con documentos del supermercado, facturas y compañía, y le dice el secretario que nos hizo la audiencia, porque ni siquiera fue la defensora, que qué documentos legales tiene de los niños. Y él le dice que nada, que solamente esos documentos, ¿verdad? Entonces le dice, señor, ella es la mamá, ella tiene que estar con los niños tienen que estar con su mamá, y ella quiere retirarle a sus hijos, por favor, entréguele. Él se niega, empieza a gritar, entonces el muchacho me dice, andate a la fiscalía, hace una denuncia por violación de patria potestad y retirarle con la policía de la casa de tu papá. Yo salgo de la defensoría de Luque y me voy hasta Roque Alonso a hacer eso. Y entre que yo me voy a la fiscalía y a la comisaría, él pasa al despacho de otra defensora que es Daily Acuña. ¿Qué hace él? Él se va y le dice a la defensora que yo, lo que le dije recién, que yo no estoy bien y que soy una persona con escasos recursos. La defensora, sin siquiera llamarme, sin hablar conmigo, sin nada, le da la guarda a él. Pero le da no con fecha 16, sino con fecha 15 de junio, un día anterior supuestamente. Entonces él se va, yo me voy con la policía a su casa, le llavean a mis hijos en la casa, pues cuando yo llegué le metieron a los niños, le llavearon, yo escuché, yo vi. Y él se para en el portón, ya no me dejan entrar y él le exhiben a la policía ese documento. A mí no me muestran, no me quisieron mostrar en ningún momento. Yo ese documento obtuve a través de la policía. Entonces yo ahí, Dios mío, me voy a la defensoría otra vez, porque eso fue un viernes, me voy otra vez el lunes, hablo con la defensora Celeste, que fue la que me atendió, me lleva con Daily y me dice, Daily, que era un error de tipeo de la fecha. Y que ese documento solamente vale 24 horas y que ya no me prohíbe verle a mis hijos, pero que no me acerque hasta que termine la psicología, que después de eso me entregaba a los niños. Me da una fecha y me da su número telefónico. Llámame a esta fecha. Creo que fueron 3, 4 días después. Mientras los chicos con el abuelo. Sí, le llamo a esa fecha, me dice, me equivoqué, la fecha no era hoy, era tal día. Llamo otra vez ese día. Pasaron otra vez 4 o 5 días, le vuelvo a llamar, ya no me contesta, le escribo, ya no me responde. Entonces ahí... Estamos hablando de la defensora de del la niño. defensora y la Daily Daily Acuña Acuña Torres. O sea que una Daily defensora Acuña. te dio una cosa y la otra defensora ya le dio otra cosa Me fui otra vez a hablar a tu papá. Y encima hizo un documento falso, hizo Claro, una posdatado. fecha anterior. Sí. Sí. Me fui a hablar con la otra defensora Celeste Rojas y me dice, yo no puedo hacer nada por vos porque Daily es la defensora de los niños. Me dejaron colgada sin poder ayudarme en ¿Y nada. en qué resultó todo esto al final? Resultó en todo eso que yo contraté 2 abogados, metimos el juicio de restitución, ahí también Daily mete el juicio de guarda, de medida cautelar en el juzgado. ¿Pero 33. tenés relacionamiento con tus hijos ahora? En o no? ese juicio me dieron relacionamiento de los sábados verle a mis hijos. Daily tenía yo un informe psicológico de los niños. En el informe psicológico decía que ellos estaban con presión y opresión del ambiente familiar. Con el informe psicológico de los niños, con esa opresión que ellos estaban ahí, igual Daily le dio los niños con la jueza María Cristina Escauriza a mi papá. Y me dio a mí el relacionamiento de los sábados. ¿Qué pasó? Yo me iba al relacionamiento y era violentada por ellos delante de los niños. Hubo violencia verbal, hubo violencia física, hubo violencia psicológica. Y eso, yo fui sistemáticamente violentada por ellos desde julio hasta septiembre, que fue hasta donde yo aguanté. Hice 4 denuncias en la comisaría de Ceballos Jue, las 4 denuncias se fueron a la fiscalía de Mariano, unidad 1, unidad 2. La fiscalía no me quiso tomar la denuncia porque no había derramamiento de sangre. ¿Y cómo yo le voy a denunciar a mi papá? Esa era la excusa de la fiscalía. Era una pelea familiar y que yo me vaya a solucionar. Tuve que venir a la Fiscalía General a pedir que me atiendan. De ahí me tuve que ir a la Fiscalía de Mariano a decir que de la General me dijeron que me tenían que atender. Me tomaron la denuncia, me dijeron que me iban a dar psicología. Nunca me dieron nada. Hasta hoy día lo de la violencia está durmiendo en la Fiscalía de Mariano. Me fui una vez a querer revisar el expediente estaba perdido. Después quise conseguir medidas cautelares con el juzgado de Mariano para que mi papá no me pueda más agredir a mí. El juez de Mariano no me puede dar la medida.
Yo vivía en Benjamín cuando eso, me voy al Benjamín a Cebal, me dice el Benjamín que no me puedo dar porque el hecho ocurrió en Mariano. Nunca me dio la medida cautelar. Conseguí ahora con la jueza de Ceballos fue porque yo me mudé en Trinidad, o sea, que en Asunción, cerca de la casa de mi mamá. Conseguí con ella y la jueza ahora está recusada por el abogado de mi papá, porque supuestamente, no sé. En síntesis, vos ya hace tiempo no podemos ver a Hace tus chicos. 1 año y 5 meses. Y encima de todo que en las veces que yo me iba al relacionamiento a verle a mis hijos, ellos sí me denunciaban por atropello a domicilio. Que yo entraba supuestamente a atropellarla a ellos en la casa cuando yo me iba a cumplir la orden judicial de la jueza. O sea, yo terminaba violentada, terminaba re lastimada porque mis hijos veían la violencia, ya sea física, verbal, psicológica, la que sea, pero ellos presenciaban la violencia, presenciaban el griterío y terminaba siendo denunciada otra vez porque yo entré a la casa supuestamente a ser atropello a domicilio. Y Abogada, en síntesis, siempre encontramos el factor común que es la Defensoría de la Niña. La Defensoría del Niño es la que está acá Hace como faltando quieren y como y sea. criminalizan a las madres. ¿Qué va a pasar ahora, abogada? Nos gustaría saber Porque eso. te juro, o sea, no hay justicia. No existe la justicia en este país con todas las cosas que estamos escuchando. No. En general, esto ya ves que no solo no ocurre en los otros casos que estamos viendo. Acá lo peor es que estas son todas historias de las personas que son consideradas más vulnerables, mujer y niño. El famoso primero las mujeres, primero el niño, pero acá es todo al revés. Tenemos 36.000 denuncias de violencia el año pasado en la Fiscalía. ¿Qué hace la Fiscalía? Nada. Tenemos una fiscal llamada Carolina Martínez, que le denunciamos por violencia familiar. Ella lo que hace es meterle a la cárcel con prisión preventiva a la denunciante. O sea, es al revés, se va contra las mujeres. Esta Carolina Martínez, por ejemplo, tiene 102 desacato. En el caso de Maura, que estuvimos hablando, ¿verdad? La otra vez. Y la otra nos llama Carolina, nos dice, vení acá, vamos a hablar de los niños. Supuestamente dice que es eso. ¿Qué es eso, Esas son abogada? todas las personas funcionarias del Estado que le están faltando a las mujeres. Ahí están las juezas que han dictaminado en contra de las mujeres. Está la fiscal, justamente de la que estoy hablando, Carolina Martínez, que es la que tiene 102 desacatos, que no está estudiando, investigando, imputando absolutamente nada contra el hombre que no le entrega a sus hijos a una mujer, habiendo sentencia firme. Le tenemos a Las Cabriza, que es en el caso de ella. Esta es mi amiga Cori, con ella empezamos Madres Autónomas. Entre las otras personas que nosotras ya denunciamos, estas denuncias son serias las que hacemos. Sí. Nosotros hicimos denuncia en el Ministerio de la Niñez, hicimos denuncia en octubre, hicimos denuncia en la Defensoría del Niño Adjunto, nos recibió Edgar Ríos, hasta hoy no hay respuesta. Hicimos denuncia también en el mecanismo contra mecanismo de prevención contra la tortura, no tenemos respuesta. ¿Por qué hacemos las denuncias? Son muy serias. Todas las chicas han hecho un perfil con una psicóloga que nos está ayudando mucho. Todas han salido con el perfil que ellas han pasado por episodios demasiado fuertes de violencia. Y ese episodio de violencia repercute en el niño. Entonces es lo que llamamos violencia vicaria. A todos, en la historia de esta mujer, a todos la usaron los niños. Sí. Pero ¿qué es lo peor? Acá no solo existe una violencia doméstica por tu expareja o en el caso de ella su propio padre. Existe algo peor que es violencia institucional. Acá las que están fallando son las defensoras de la niñez, todas las que nos han tocado, las que yo conozco. Adriana Marecos es una de ellas. Ella le saca un bebé que está amamantando, le saca a su mamá porque le dicen que la mamá es loca. La mamá no es loca, es el mismo denominador. Le tenemos a la Daisy, que es la que ella... Daily, la que ella dijo, que también dijo O sea, que era al fin y al loca. cabo siempre son las funcionarias o Es la funcionarios. defensora de la niñez, es la defensoría de El la niñez problema la principal. es la que está fallando acá. Nosotros Y- hicimos otra denuncia ahora por un niño que el papá dice que le da clonazepam sin diagnóstico. ¿A la criatura? Sí, hicimos esa denuncia hizo en la la defensoría defensoría? Emilce Rodríguez en Capiatá. Y el niño la atienden, una de las entrevistas que hicieron con uno de los niños es telemática. Y es solamente una entrevista. Entonces, ¿cómo ella va a asegurar que es cierto lo que él está ¿Cómo va a diciendo? comprobar? ¿Cómo va a hacer Lo que algo? sí hasta ahora ese niño no sabemos si toma o no clonazepam,
Sí, Denunciamos también a ella que esos niños no están escolarizados. Se van ellos y confirman que hace 3 años no se van a la escuela, pero eso para ellas por lo visto es normal. Ustedes tienen, o no sé si usted encabeza, abogada, este grupo Madres Autónomas, ¿verdad? Sí, madre autónoma. ¿Qué? Empezamos con Cori, justamente una de las chicas salió ahora, y Lore, por ejemplo, hizo una denuncia acá en Paraguay Claro, porque de abuso. Hasta muchísimos hoy la casos hay. fiscal no le imputó al papá. Estamos hablando de 5 años. Y si una mujer está pasando por esta situación, puede recurrir a Está, ustedes. sí. Sí. Estamos para eso, pues tenemos, o sea, yo les doy asesoría jurídica gratis y tratamos de encaminar hacia la defensoría, ¿verdad? Pero la Claro. verdad que no En la les puedo yo defensoría está el animar problema. mucho, ¿verdad? Hay Por un eso. Instagram y un Facebook que es Madres Autónomas Paraguay. Pueden entrar ahí para ponerse en contacto. De hecho, que ya tenés un caso más, el caso de Mercedes Gallardo, que está ahí esperándote también para ver si la... Tremendo. la Eso, por podés ejemplo, ayudar. inmediatamente el defensor del niño tenía que haber tomado una medida cautelar y ir a retirar ya a ese niño. Ahora tenía que haber hecho y no lo hizo. Gracias por venir. A ustedes. Gracias, abogada. Gracias por el espacio. Esperemos que esto se solucione, que vengan al programa y digan, solucionamos el problema. Y que nos atiendan las autoridades. Por sobre todo, que Por avance sobre el trabajo. atiendan, le llamamos, le dejamos la denuncia, le insistimos nada. Esperemos que sí.